que ya tenemos algunos minutos de haber dado el ingreso a todos a este salón virtual. Bueno, desde la noche pasada del examen no hemos podido conversar. Sin embargo, cualquier persona que haya tenido problema, dificultad, duda o cualquier cuestión sobre el examen, yo le pediría por favor que al finalizar la clase nos quedemos exclusivamente a hablar de esos temas. También al finalizar vamos a hablar acerca de la evaluación extemporánea también, por favor. Y en todo caso, pues hoy vamos a utilizar nuestro periodo para poder avanzar un poco más en los temas de nuestro programa de curso. Entonces, como siempre y previo a iniciar, yo les pediría por favor que tengamos a la mano Constitución Política de la República de Guatemala, también tengamos a la mano, por favor, ley del organismo judicial, y creo que de aquí en adelante en todas sus clases pues ya vamos a empezar a hacer esa relación de ley que deviene precisamente del análisis de los temas que contiene nuestro programa de curso. Prácticamente estamos a las puertas de haber finalizado el tema mucho más teórico o doctrinario, ¿verdad? Que tiene esta inducción a la teoría del proceso, y ahora entonces ya damos un salto a poder identificar esas figuras legales un poco más allá dentro de nuestra legislación ordinaria y constitucional, obviamente dentro del marco guatemalteco. Entonces, de igual forma, yo siempre me apoyo en diapositivas, ¿verdad? Para que puedan verlas. Yo les agradecería bastante, me puedan confirmar. Nos encontramos en la diapositiva Derecho Procesal, Principios de Derecho Procesal, y estamos con la definición que Guillermo Cabanelas nos da acerca de precisamente el significado de principios. Si estoy en lo correcto, por favor, me agradecería solamente una persona. En cuanto escuchen que alguien confirme, pues ya no continuamos, ¿verdad? Ya no continuamos confirmando. Entonces, consulto si es visible la diapositiva, por favor. Sí, Muchas gracias, muy amable. Bien, acá hay algunos principios de derecho procesal que ya habíamos abordado en la última clase previa a nuestra evaluación. Y en todo caso tenemos el principio dispositivo, el principio de concentración, que fueron dos principios que analizamos y allí nos quedamos en la ocasión pasada. Sin embargo, hay muchos principios del derecho procesal que identificamos ya dentro de la normativa guatemalteca. Por ese motivo es entonces importante que hagamos un análisis bastante, por lo menos detallado, identificado en ley, de los cuales sí encontramos con un fundamento legal, y algunos otros que simplemente se dan dada la doctrina que existe dentro del marco del derecho procesal. Entonces, importante, uno de los principios, y no quisiera yo dejarlo de mencionar, este principio aún lo conversamos, pero a muy grosso modo en la clase pasada, y precisamente es el principio de celeridad. Y este principio es importante, y esto da las circunstancias acerca de que el mismo, pues lo vemos materializado dentro del desarrollo de las diligencias a nivel procesal. Sin embargo, ustedes dirán, bueno, si vemos casos, si vemos divorcios, si vemos juicios que dentro del sistema del organismo judicial llevan mucho más tiempo de el que nuestros plazos establecidos dentro de la ley civil y la ley penal, pues nos dan, y en muchas ocasiones es dada la sobrecarga que existe dentro del organismo judicial y la problemática a nivel nacional, que seguramente, y dada esa soberanía de los tres poderes del Estado, pues el poder judicial es el único que tiene esa facultad para resolverlos. Sin embargo, el principio de celeridad es uno de los principios doctrinarios considerados de alguna manera dentro de los principios del derecho procesal. Y acá es importante hacer énfasis en que este principio de alguna manera busca que el proceso de alguna manera sea rápido, sea ágil. Y mucho ojo con estas dos palabras, ¿verdad? Rápido y ágil. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones creemos que rápido y ágil es lo mismo, pero no. Cuando hablamos acerca de una rapidez, hablamos precisamente de esa forma en temporalidad en la cual se da el derecho, en todo caso el derecho procesal, se da un proceso jurídico. Y cuando hablamos de una agilidad, hablamos acerca de ese camino que debe estar trazado en ley
marcado por etapas, marcado por plazos, el cual pues es una ruta a seguir dentro del ámbito procesal, obviamente jurídico, y que en muchas ocasiones en otros sistemas jurídicos no existe de una manera clara. Entonces, ¿a qué me refiero con el principio de celeridad? No solamente hace referencia a una temporalidad, a una rapidez en tiempo o una lentitud en tiempo, sino que también hacemos referencia a la existencia de etapas, a la existencia de fases de un proceso jurídico determinado, atendiendo a la rama del derecho en la cual se está aplicando el derecho procesal. Entonces, un ejemplo, nos vamos, por ejemplo, a toda la parte procesal civil y vamos a encontrar varios juicios de conocimiento. Vamos a encontrar, por ejemplo, el juicio ordinario, que es un juicio mucho más largo, a diferencia de los que vamos a citar, en el cual se debe cumplir y agotar una fase probatoria que lleva de alguna manera bastante tiempo. Vamos a encontrar un juicio sumario que, dependiendo de las circunstancias, que normalmente su mayoría son mercantiles, pues pueden resolverse más rápido. Por eso hablamos de sumario, ¿verdad? Porque suma plazos y acorta de alguna manera tiempo. Por otro lado, hablamos también o podemos hacer referencia en el derecho procesal penal, por ejemplo, que tenemos un proceso penal típico y tenemos un proceso penal de carácter abreviado. Claro, todos estos términos, estas definiciones específicas de cada rama del derecho, ustedes las van a ver precisamente en derecho procesal civil y en derecho procesal penal. Por favor, a quien tiene encendido su micrófono, le agradecería que pueda apagar. Bien, y entonces, ¿por qué es importante hacer esta referencia? Porque hemos estado hablando en este momento del derecho procesal y de esa agilidad que debe existir en el marco del principio de celeridad. Permítanme. Estoy tratando de identificar quién tiene aquí abierto su micrófono. Les pido disculpas, pero los voy a silenciar a todos para evitar esto. Ok, estamos ya con todos las opciones apagadas y así podemos avanzar mucho más. Bien, entonces siempre dentro del marco del derecho procesal hablamos entonces específicamente acerca de este principio de celeridad, el cual de alguna manera busca que de alguna manera el proceso de carácter jurídico no solamente sea rápido en tiempo, sino sea ágil. Y mucho ojo que cuando hablamos de ágil, estamos haciendo referencia precisamente de que de alguna forma debe existir dentro de la norma específica un proceso lleno de etapas, lleno de plazos, fijado en la ley. Entonces, el principio de celeridad precisamente nos obliga a eso, nos obliga a preservar no solamente la rapidez en tiempo, sino también el desarrollo de un proceso ya previamente establecido en ley. Entonces, mucho ojo, es uno de los principios que va a desencadenar un principio aún más importante, que es el que sigue a continuación, que es el principio de inmediación. ¿Y a qué hace referencia el principio de inmediación? Bueno, este principio es fundamentalmente importante para el proceso jurídico y esto porque el mismo de alguna manera pretende que el juez se encuentre en una relación de contacto directo con las partes, específicamente con algún tipo de recepción de carácter personal, bien sean declaraciones o cualquier tipo de prueba. Entonces, ¿a qué se refiere el principio de inmediación? A esa necesidad que debe existir de comparecencia de las partes involucradas frente a el órgano jurisdiccional. Y es decir, entonces, que nadie podrá iniciar una acción si no le corresponde, no es legítimo para plantear precisamente ese inicio de acción. Y aquí quisiera hacer un paréntesis porque es importante recordar este concepto de acción. ¿Qué se refiere en derecho procesal
o dentro del marco de un proceso jurídico hablar de una acción. Y es que cuando hablamos de acción precisamente es ejercer ese primer paso ante tribunales, ante un órgano jurisdiccional, para poder iniciar de alguna manera una actuación dentro de un órgano jurisdiccional. Es decir, que un sujeto A, un sujeto B, una persona individual o jurídica, puede apersonarse o comparecer ante un órgano jurisdiccional, entiéndase salas, tribunales, cualquier tipo de juzgado unipersonal, en los cuales de alguna manera pues se lleve un planteamiento, se lleve una solicitud, un requerimiento y obviamente se da ese primer paso como persona jurídico o como persona individual afectada en sus intereses. Es decir, si yo sufro un accidente, no puedo pedirle a mi mejor amiga que vaya a iniciar una acción, es decir, que plantee el primer acto ante los órganos jurisdiccionales por mí, si esta persona no ha sido identificada como la persona que de alguna manera ha sido afectada. Entonces, el principio de inmediación, aunque tiene sus excepciones, que las vamos a ver en el desarrollo del curso, de alguna manera prevalece precisamente en aras de que el derecho sea ejercido por quien es obviamente el interesado, pero que también de alguna manera haga que el juzgador esté de alguna forma recibiendo de primera mano no solamente las acusaciones o los argumentos de defensa, sino también el conocimiento de las pruebas que forman parte de las fases de un proceso jurídico. Entonces, esto desencadena otro principio que la doctrina nos da, que es un principio importante y que se relaciona tanto con el principio de celeridad y con el principio de inmediación. Y este es el principio de preclusión. Yo les pediría, por favor, que anotemos este siguiente principio, que la doctrina nos ilustra muy bien y que de alguna manera en muchas ocasiones muchos colegas lo olvidan cuando están desarrollando precisamente una audiencia, cuando están desarrollando o llevando un cargo respecto a un proceso jurídico y que de alguna manera nos obliga a tener una responsabilidad profesional, por llamarle de alguna manera, al momento de orientar y de realizar en nombre de nuestros clientes algún tipo de actuación. Entonces, ¿qué significa preclusión? Precluir. Vamos a hablar entonces de este principio precisamente como ese principio que consagra dos temas importantes dentro del proceso jurídico. El primero son las etapas, es decir, hemos hablado, hemos conversado y cuando nos vamos, por ejemplo, a hacer un análisis de la etimología de la palabra proceso, nosotros concluimos en que de alguna manera el proceso nos obliga a pensar en fases, en etapas concatenadas, ordenadas, sobre las cuales de alguna manera se desarrolla un juicio, se desarrolla un proceso jurídico y que las mismas concluyen una tras otra. Entonces, el principio de preclusión nos lleva a pensar en dos elementos importantes del proceso. Si el proceso, jurídicamente hablando, es precisamente esa serie de etapas debidamente ordenadas, coordinadas, concatenadas, no solamente consiste en esas etapas, sino que obviamente cada una de esas etapas pues concluye obviamente dentro de los plazos que la ley determina, dentro del marco de las circunstancias en que la ley establece y que obviamente nos permite realizar precisamente esa preclusión. Es decir, uno concluye detrás del otro. Es decir, todo proceso va a iniciar con una primera actuación, que en todo caso va a ser precisamente, puede ser una demanda en el ámbito civil, puede ser una denuncia, una querella en el ámbito penal, puede ser un derecho de petición ejercido a través de una solicitud, por ejemplo, en el ámbito administrativo, pero todo tiene un inicio. Y cada uno de los procesos jurídicos, de alguna manera, tiene una etapa, la cual se cierra para iniciar otra. Es decir, en un proceso jurídico, por norma doctrinaria, por un principio doctrinario, debemos entender que si
que si bien de alguna manera el principio de preclusión nos obliga a observar etapas, también nos obliga a observar que cada etapa debe concluir para dar inicio a la otra. Entonces, imaginemos que el proceso es entonces un tren, el cual tiene muchos vagones, tiene muchas ventanas, pero ¿qué sucede si en un tren ustedes le abren todas las ventanas? Si en un avión ustedes abren todas las ventanas, si en un, por ejemplo, Transmetro, si queremos verlo un poco más cercano a la realidad actual, ustedes abren todas las ventanas, entra una gran cantidad de aire, se genera un desorden porque nadie escucha, todos se confunden y de alguna manera no existe un orden. Y recordemos que el proceso jurídico surge precisamente para darle vía, para darle trámite de alguna manera a la resolución de conflictos en una sociedad, es decir, para alcanzar el objetivo principal del derecho. Entonces, esto nos obliga a pensar que no podemos viajar en un tren, en un transmetro, en un helicóptero, en un avión, con todas las ventanas abiertas, porque se genera un desorden, porque nadie sabe qué está diciendo el otro, porque no se entiende nada. Entonces, con este ejemplo precisamente quisiera emular la importancia del principio de preclusión. El principio de preclusión precisamente se ve reflejado, y ustedes lo van a ver cuando ya vayamos en la parte práctica de este curso, en la cual se analizan procesos jurídicos de otras ramas del derecho, de diferentes ramas del derecho, en donde nos damos cuenta que, por ejemplo, la etapa de apertura, por ejemplo, de un proceso jurídico, nos lleva cierto tiempo en la cual se plantea una demanda, se tiene un plazo para recibir una contestación de la demanda, existe un plazo para poder interponer excepciones y poder responder la demanda, y en muchas ocasiones el proceso allí se queda. Pero si continúa el proceso, va a haber una fase de prueba, va a haber de alguna manera, entonces, una fase en la cual se pueda presentar de alguna manera precisamente no solamente la prueba, sino una fase de argumentación de las partes y así sucesivamente hasta llegar a la sentencia. Pero precisamente si nos ubicamos en el ejemplo de ese tren con todas las ventanas abiertas, pensemos que cada una de esas ventanas es una etapa del proceso. Entonces, el principio de preclusión precisamente nos obliga, en primer lugar, a recordar que en todo proceso jurídico hay etapas, pero además que cada etapa concluye una después de la otra. Es decir, si nos encontramos ya en la etapa de prueba, no podemos retrotraer el proceso porque se nos olvidó agregar un detalle en la demanda, por ejemplo, en un ámbito civil y una parte de lo que se requiere de la pretensión. Entonces, ¿qué sucede ahí? Estuviéramos cometiendo de alguna manera una violación al principio de preclusión. Entonces, dos elementos importantes del principio de preclusión. El primero, nos lleva a pensar, la doctrina nos enseña que dentro del proceso jurídico existen etapas, pero que además hay que respetar la temporalidad y los plazos de cada una de las etapas. Es decir, el principio de preclusión nos obliga a respetar cada etapa, el tiempo en el que cada etapa debe desarrollarse y nos prohíbe retrotraer, regresar una etapa que ya fue concluida. Entonces, por eso es preclusión, es decir, concluye conforme va avanzando el proceso. Entonces, imaginemos que vamos precisamente en ese tren con varias ventanas en cada vagón y entonces para evitar ese tema de confundirnos y no escucharnos y ese desorden que no hará avanzar el proceso, abrimos una ventana para iniciar con una acción procesal como lo es la demanda. La demanda le damos trámite dentro del proceso, cerramos esa ventana y entonces el juzgador precisamente dándole trámite a nuestra demanda, por ejemplo, abre otra ventana para que se puedan presentar precisamente esa contestación de la demanda. Y posteriormente fija una audiencia, entonces cierra esa ventana y abre una nueva ventana. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si llegamos hasta la ventana de las pruebas
y a una de las partes se le olvidó plantear, por ejemplo, una parte de su requerimiento, de su pretensión, de sus solicitudes en la demanda. El momento oportuno procesal ha pasado y el juzgador precisamente va a resolver sobre lo que tiene. No permite retroceder precisamente el tiempo ni las etapas para simplemente agregar un detalle, porque obviamente esto afectaría no solo la inmediación, sino la celeridad del proceso. ¿Por qué? Porque no, en primer lugar, se le resta algún tipo de rapidez en tiempo al proceso, aunque de por sí nuestro sistema está cargado y entendemos que el mismo pues siempre va a agotar de alguna manera el tiempo para poder resolver. Pero la agilidad, esos plazos que están establecidos, esas fases, esas etapas que establecen la normativa procesal específica, procesal civil, procesal penal, procesal administrativo, por ejemplo, de alguna forma serían obviadas si retrotraemos el proceso, si retrocedemos. Entonces, acá en el principio de preclusión, lo importante es recordar que existe un momento procesal oportuno. Me gustaría que lo anotaran en grande, ¿verdad? Que no olviden, un momento procesal oportuno. Momento procesal, una fase. Oportuno, ¿qué quiere decir oportuno? Adecuado, indicado. Entonces, ¿qué sucede si ustedes ofrecen algún tipo de prueba en un momento procesal que no es el adecuado? Están fuera de precisamente la etapa oportuna. Entonces, mucho ojo. Algo que debe consagrarse y respetarse dentro del principio de preclusión es precisamente ese momento procesal oportuno. ¿Y cuándo es oportuno un momento procesal? Cuando la ley lo fija, cuando se encuentra dentro del marco de la temporalidad que fija la ley o cumpliendo el plazo o los requisitos que la ley fija. Es decir, un momento procesal oportuno es aquel que cumple con todos los requerimientos de ley, pero que también no ha sido precluido, no ha terminado para empezar otro, ¿sí? Entonces, mucho ojo con este principio que nos da la doctrina y que en el desarrollo de este curso vamos a identificar de alguna manera en el desarrollo de la parte práctica. Entonces, de igual forma, tomemos captura de pantalla de esta etapa o de estos 3 principios que acabamos de conversar, que son sumamente importantes. Bien, ahora vamos a iniciar con otro principio que es importante, que es el principio de adquisición procesal. ¿Y por qué es importante este principio? Bueno, de alguna manera este principio, pues como bien lo dice nuestra definición, tiene una aplicación sobre cualquier tipo de proceso en el ámbito jurídico, pero específicamente se fija en materia de la prueba. ¿Y por qué? Bueno, como ustedes ven, el nombre se pudiera dividir en 2 palabras importantes: adquisición procesal. Entonces, ¿cómo nutrimos al proceso? Recordemos que todos estos principios rigen al proceso. Entonces, ¿cómo vamos a enriquecer un proceso? Obviamente llevando información. Entonces, de primera mano, la información que va a tener un juzgado, una sala, cualquier órgano jurisdiccional sobre un problema, sobre una causa, sobre un caso que sea puesto de su conocimiento, va a ser la versión que sea trasladada, obviamente, en el documento de acción inicial, es decir, en mi demanda o bien en mi documento de querella o en mi denuncia. ¿Por qué? Porque va a ser la primera información de primera mano en donde a través de un memorial, pues le vamos a contar al juzgador: señor juzgador, me está ocurriendo esta circunstancia, me auxilio de este abogado, considero que puedo tener deferencia, puedo tener defensa dentro de lo que se está planteando, atendiendo a precisamente a un fundamento legal, y entonces comparezco para que usted como juez me ayude, o que la justicia guatemalteca reconozca y me otorgue lo que me corresponde. Bien,
Esa es la primera información de primera mano que tiene el juzgador, que tiene el órgano jurisdiccional, porque obviamente ningún órgano jurisdiccional va a conocer nuestras vidas. Es la primera fase de información que obtiene, cómo se nutre, cómo adquiere información el proceso. La primera fase es esa, con el ejercicio del derecho de acción. Pero, algo importante, para resolver precisamente la problemática, todo proceso, óiganme bien, todo proceso tiene una fase probatoria, la cual puede ser corta o puede ser grande, dependiendo a los plazos establecidos dentro de la naturaleza de la rama del derecho que se esté desempeñando. Por ejemplo, en el ámbito administrativo, los plazos de prueba son bastante cortos. Por ejemplo, en el ámbito penal tenemos la facilidad de poder establecer varias audiencias para prueba. Entonces, importante, la principal fuente de adquisición de información procesal siempre va a ser la prueba. ¿Por qué? Y acá viene la razón más importante. Quisiera yo hacer énfasis, espero que todos lo vean, la parte que voy a subrayar en color gris en este momento. Y mucho ojo. Entonces, nos indica esta definición que el principio de adquisición procesal tiene una aplicación sobre todo, obviamente, en materia de prueba. Y ya sabemos por qué, porque la prueba es la principal fuente de adquisición de información del proceso. Y obviamente, conforme al mismo, la prueba aportada es razón para el proceso, es razón para el proceso, mucho ojo. La prueba entonces le da un motivo al proceso. ¿Por qué? Porque entonces a través de la prueba el juzgador, el órgano colegiado competente para poder resolver precisamente el tema que se está planteando, tiene herramientas para analizar si lo que indica, por ejemplo, el demandante en su documento es cierto o si el descargo, la defensa que está ejerciendo la persona que ha sido demandada, pues es real y quizá la persona que ha demandado no está en todo en la verdad. Entonces, la prueba aportada es la razón para el proceso, mucho ojo, y no para quien la aporta. Dos palabras importantes. Es decir, la prueba se aprecia por lo que demuestra y no por su origen. Entonces, mucho ojo porque eso a nosotros en el ejercicio de la profesión nos puede pesar mucho. ¿Por qué? Porque para el principio, recordemos que el principio por excelencia del derecho procesal es precisamente esa objetividad, esa imparcialidad, que ya lo vimos, que si no lo hemos visto acá adelante, lo vamos a ver más abajo, pero precisamente el hecho de ser imparciales, la imparcialidad que evoca un proceso jurídico, nos obliga a pensar que la prueba aportada, entonces, independientemente si la prueba fue puesta de conocimiento o presentada por parte del demandante o por parte del demandado, la prueba es lo que es, sin importar si afecta en forma negativa o positiva a cualquiera de las partes. Entonces, vamos específicamente al que este principio doctrinario del derecho procesal nos lleva a pensar a que la prueba debe ser analizada de una forma objetiva, dándole entonces razón al proceso, sentido al proceso. Eso quiere decir que cuando nos encontremos en esa fase de proposición y posteriormente en la presentación de la prueba, la misma en muchas ocasiones se revierte en contra de quien la ha presentado. Por eso es muy importante que al momento de pensar qué tipo de pruebas se van a proponer dentro de un juicio, dentro de un caso, el cual nosotros tengamos rectoría como defensores o como una parte acusatoria, siempre en el ejercicio precisamente de nuestra labor como abogados, pues sepamos y analicemos las diversas aristas, las diversas formas de ver cada uno de los elementos que conformen nuestros medios de prueba, porque no va a importar si llevamos quizá, si hacemos comparecer a un testigo, si llevamos, por ejemplo, un estudio balístico, si requerimos un estudio de carácter tal vez grafológico, tal vez cualquier tipo de estudio técnico, peritaje que nos dé el INASIF,
que puede que a nuestra consideración afecte a nuestra parte contraria, pero en el desarrollo del mismo, este documento, este medio de prueba, venga de alguna manera con una reversión y que involucre también en culpabilidad o en responsabilidad a nuestro cliente. Entonces, este principio doctrinario es claro y nos lleva a pensar que la prueba va a ser analizada de manera objetiva y puede ser que la prueba presentada por el demandante lo involucre como presunto culpable y entonces la prueba se va a analizar de una forma objetiva, es decir, dándole razón al proceso sin importar que esta prueba presentada por el demandante también afecte al demandante y en muchas ocasiones haga perder las pretensiones y el juicio al demandante. Entonces, mucho ojo, por favor, porque este principio doctrinario nos obliga a pensar que la prueba debe ser analizada dentro de un proceso jurídico con un carácter objetivo, sin importar quién la presentó y sin importar a quién involucre, siempre que la misma sea una prueba legítima. Entonces, mucho ojo. Bien, tenemos ahora el principio de igualdad, un principio sumamente importante, y acá es entonces donde me gustaría que tengamos a la mano, por favor, nuestra Constitución Política de la República de Guatemala y también suplicarle su ley del organismo judicial, que también la podamos tener a la mano. Entonces, tenemos el principio de igualdad. ¿A qué se refiere este principio? Este es un principio que puede sonar quizá mucho más filosófico, en el cual digamos, bueno, todos somos iguales a la ley, así lo dice la Constitución, así lo dice la ley del organismo judicial, pero no hemos analizado en realidad qué quiere decir o qué implica igualdad. Porque en muchas ocasiones decimos igualdad, bueno, igualdad es algo que de alguna manera se ha perdido en esencia en nuestro diario vivir, que ya ni siquiera encontramos de alguna manera el significado de esta palabra. Entonces, cuando hablamos del principio de igualdad, hacemos una referencia importante a que debe cumplirse de alguna forma dos preceptos importantes o dos principios del derecho procesal que deben desarrollarse dentro de las etapas del proceso jurídico. Y entonces, cuando hablamos del principio de igualdad, hablamos acerca precisamente de ese principio que se basa en que se cumpla el principio del debido proceso y la legítima defensa. Entonces, primero necesitamos analizar qué quiere decir la legítima defensa y el principio del debido proceso. Entonces, para eso yo les voy a pedir, por favor, que me acompañen al artículo 12 de su Constitución Política de la República de Guatemala, para que podamos primero entender qué es el principio del debido proceso y luego entender al principio de legítima defensa y entonces comprender cómo es que al cumplirse estos dos principios existe igualdad. Dos cosas bien, bien importantes. Entonces, por favor, acompáñenme a su artículo número 12 de la Constitución. Yo voy a procurar proyectárselos acá. Quisiera pedirles favor, solo me confirmen si logran ver el artículo 12 acá en pantalla. Vamos a hacer un poco más pequeño. Vamos a ver el chat. Vamos a tomar nuevamente la presentación. Bien, acá ya lo van a ver mucho mejor. Bien, ¿lo vemos? Espero que sí. Ya se ve. Muy bien. Estamos entonces en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Obviamente acá se les proyecta por puro trámite, porque obviamente ustedes ya deben tener precisamente esa normativa a la mano y llevar la lectura junto conmigo, por favor. Yo les pediría subrayar algunas palabras clave, que se las voy a estar repitiendo, para que identifiquemos dentro de este artículo 12 tanto al debido proceso como precisamente a esa legítima defensa. Entonces, artículo 12, por favor, para que todos llevemos la lectura, nos habla acerca del derecho de defensa y nos indica
que la defensa precisamente de la persona y sus derechos. Mucho ojo, defensa de la persona y sus derechos. ¿Qué tipo de personas existen, compañeros? Recordemos, personas jurídicas, personas individuales. Es decir, todo tipo de persona tiene garantizado precisamente defender sus derechos. ¿Por qué? Porque esto es inviolable. Es decir, no podemos prohibirle a alguien que ejerza la defensa sobre sí misma, independientemente si es una persona individual o una persona jurídica. Entonces, desde ahí sabemos que la Constitución Política de la República de Guatemala nos garantiza a través del principio de derecho de defensa ese ejercicio de acciones para defender, ¿sí? Mucho ojo. Ahí hablamos entonces de una legítima defensa. Siempre que yo defienda mis intereses dentro del marco de la ley, estoy ejerciendo mi legítima defensa. Luego, punto y seguido, nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos, mucho ojo. Y acá quisiera que subrayáramos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal. Mucho ojo, ante juez o tribunal competente y preestablecido. No se preocupen que ya vamos a hablar acerca de todas las referencias que nos está dando precisamente la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, a partir precisamente del punto y seguido, nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos, mucho ojo, sin haber sido citado. Esto ya es una fase del proceso jurídico. Cuando somos citados, estamos precisamente en ese momento en el cual somos llamados ante un juzgado para poder ejercer nuestra defensa. Si nosotros, en todo caso, somos la persona en la cual pues hay un interés por alguna responsabilidad o algún cometido de acto fuera del marco de la ley o dentro del mismo, ¿verdad? Entonces, mucho ojo, sin haber sido citado, oído, cuando obviamente a nosotros se nos da la palabra para poder exponerle al órgano jurisdiccional cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestros argumentos jurídicos para defender la postura que tenemos, estamos ya dentro de una serie de audiencias, una etapa de audiencias de presentación de prueba, de contestación de la demanda. Entonces, mucho ojo, acá de una manera indirecta, ya la Constitución Política de la República de Guatemala nos está indicando que existen fases dentro de un proceso. Entonces, nosotros no podemos ser condenados ni privados de nuestros derechos, no podemos tener una sentencia si antes no hemos agotado las etapas que conlleva precisamente ejercer un juicio a nivel jurídico o un proceso jurídico. Entonces, ninguno de nosotros puede ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, es decir, llamado por juez, oído, es decir, haber ejercido mi derecho de defensa y, mucho ojo, vencido en proceso legal. Es decir, vencido, hubo una etapa de argumentaciones, hubo una serie de debates, hubo una etapa en la cual yo presenté pruebas, pero aún así fui vencido en juicio. Para que usted sea vencido, ¿qué tuvo que haber hecho primero? Defenderse. Es decir, usted no puede ir caminando en una calle oscura y decir fui vencido si usted nunca se defendió. Entonces usted dejó que pasaran las cosas. Entonces, mucho ojo, por favor. Acá, de una manera implícita, nos habla acerca de un debido proceso. A eso se le llama un debido proceso. Haber sido citado por un órgano jurisdiccional, oído, es decir, haber recibido su argumentación por escrito, verbal, a través de pruebas, ejercer su defensa y obviamente vencido, puede ser vencido o puede que usted no sea el vencido, sino la otra parte, en proceso legal ante un juez o tribunal competente. Entonces, hablamos de un juez o un tribunal competente y preestablecido. Dos características que debe tener el juzgado, el juez o el tribunal que de alguna manera atienda su caso. Competente
que conozca la rama del derecho y que dentro del marco de la ley sea designado para atender esos casos. ¿Qué quiere decir esto? No podemos pedirle a un juez del ámbito laboral que por favor resuelva un divorcio. No podemos pedirle a un juez, por ejemplo, del ámbito penal o a la Cámara Penal que resuelva de alguna manera un amparo. Entonces, por favor, mucho ojo. Cuando hablamos acerca de que debemos haber sido citados, llamados de alguna manera, oídos y vencidos en proceso legal, también debemos observar que de alguna manera el proceso se lleve ante el tribunal correcto, competente, adecuado, que conozca la rama del derecho en específico de nuestro problema y obviamente preestablecido. Es decir, que dentro del marco legal ya haya sido establecido y que exista de alguna manera un marco jurídico que respalde precisamente el hecho de que un juzgado, un juzgador, conozca cierto ámbito del derecho al momento del desarrollo de un proceso. Entonces, mucho ojo porque en este artículo número 12, por favor, vamos a ver reflejado el principio de legítima defensa. Legítimo, cuando hablamos de legítimo es porque le corresponde y desde el momento en que la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 12, le dice a usted como ciudadano que la defensa de la persona y sus derechos es inviolable, es una defensa legítima. ¿Por qué? Porque a usted le corresponde, porque un cuerpo de órgano o de carácter constitucional se lo está atribuyendo a usted. Es decir, el derecho de tener una defensa es legítimo. ¿Por qué? Porque le corresponde. Entonces, mucho ojo, la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Quisiera yo que subrayáramos con un color distinto, precisamente consagra el principio de la legítima defensa. Pero a partir precisamente de ese punto y seguido, nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos. Mucho ojo, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal. Allí precisamente encontramos que está el debido proceso. Es decir, un proceso no solamente puede ser una serie de etapas que están concatenadas y que guardan relación. No, el debido proceso debe respetar precisamente los principios, tanto doctrinarios como legales, que nuestra Constitución y que de alguna manera la ley del organismo judicial nos da. Entonces, no podemos hablar de un debido proceso, mucho ojo la palabra debido proceso, es decir, debido, si nos vamos a la RAE, por ejemplo, nos vamos a cualquier fuente etimológica de palabras. Cuando hablamos de algo debido, hablamos acerca de algo correcto, de algo adecuado, hablamos acerca de algo que atiende a los requerimientos específicos o a las características específicas que un órgano supremo da. En este caso, nuestro órgano supremo es la Constitución Política de la República y la ley ordinaria, que es la ley del organismo judicial. Entonces, un proceso adecuado, un debido proceso, no solamente es una serie de etapas aprobadas por la ley, porque si no, todo fuera debido proceso, no. El debido proceso, además de tener una serie de etapas que de alguna manera son preclusivas, pero que también de alguna manera están contempladas en ley, también deben respetar garantías constitucionales y a un nivel ordinario, principios del derecho procesal que deben verse reflejados en dicho proceso. Entonces, mucho ojo, dos cosas importantes. Al momento de que a una persona, a un individuo, se le reconoce esa legítima defensa, es decir, tiene derecho a defenderse, así esa persona sea culpable, así 100 personas sean testigos que esa persona es culpable, hay una legítima defensa que la Constitución le garantiza. Y entonces es su derecho defenderse, contestar las demandas, presentar sus pruebas y agotar toda la vía de un debido proceso, de un proceso adecuado.
sin importar si es un criminal que mató a 20 personas, sin importar si es un político que en ese momento está siendo juzgado, o sin importar si es una persona que ha cometido una falta o que ha cometido quizá, obviamente, algún tipo de circunstancia en el ámbito civil que no es tan grave, sin importarlo, sin importar la gravedad del asunto, el debido proceso es eso. Debe aplicarse en un respeto de garantías, de derechos y de principios iguales para todos. Claro, ustedes me van a empezar a discutir tal vez el tema de la justicia. Bueno, es que muchas cosas importantes. Recordemos que cuando hablamos de la justicia corresponde específicamente una definición filosófica, pudiéramos decirlo, acerca de dar a cada quien lo que se merece. Y eso entonces no quiere decir que debemos tratar mal en el desarrollo del proceso a una persona que ha cometido o que se le acusa de cometer cuestiones horroríficas a la par que alguien, por ejemplo, que esté tramitando un divorcio. No, claro, la sentencia va a ser distinta, la carga en sanciones va a ser distinta. Quizá va a tener más multas a alguna persona, dependiendo del ámbito, por ejemplo, civil en el cual se desarrolle, o municipal, o por ejemplo, si hablamos acerca de un ámbito administrativo, la diferencia en la carga pecuniaria va a cambiar, o en el ámbito penal, alguien va a tener más condena que otra persona, pero el desarrollo del proceso debe ser el mismo. Y les pongo nuevamente el ejemplo de ese tren lleno de vagones, lleno de ventanas, el cual es el proceso. Y pensemos entonces en el proceso como ese tren, el cual sin importar si una persona, por ejemplo, es de tez blanca o de tez morena, o por ejemplo, cuando ustedes se suben al Transmetro, todos pasan pagando con un POS un quetzal debitado de su tarjeta. Todos. No importa si va una persona que tiene sobrepeso, si va una persona extremadamente delgada, que obviamente se ejercita quizá, o su consistencia siempre ha sido así, si va una persona de estatura, una complexión mucho más pequeña, una persona robusta, alta, sin importar esas características, siempre van a pagar un quetzal. ¿Por qué? Porque existe igualdad, porque hay un trato de igualdad, porque precisamente se le da la misma condición a todos para que cada uno pueda aprovechar de alguna manera lo que le corresponda atendiendo al grado de ocupación que tengan estas personas. Entonces, posiblemente puedan ver ustedes a alguien robusto, alto, con un poco de sobrepeso, puede ser utilizando su silla dentro de ese tren o dentro de ese transmetro, si queremos verlo así, mucho más apretado que la persona de complexión pequeña que va de una forma más holgada, que quizá puede descansar un poco más, que incluso puede doblar las piernas y subirlas porque tiene espacio. Eso precisamente es un proceso, un debido proceso. Dar las condiciones en igualdad, una cuestión en la cual se respeten garantías constitucionales, obviamente principios doctrinarios, dar las mismas etapas, dar obviamente los mismos plazos a todos, pero lo que va a cambiar es el aprovechamiento de ese proceso para cada uno de los individuos. ¿Por qué? Porque si la carga que se está discutiendo es, por ejemplo, vidas humanas, obviamente la condena va a ser mayor. El fin de ese proceso va a ser mucho mayor y en muchas ocasiones con una presión mediática más grande. A que, por ejemplo, si tenemos un debido proceso en el cual una persona simplemente es acusada, no sé, de una falta menor o incluso gravísima, que puede tener algún tipo de cuestión subsanable, o bien en el ámbito civil no es lo mismo una persona que está, por ejemplo, tramitando un divorcio por la vía ordinaria, en el cual una parte no quiere dar el divorcio y la otra sí, entonces llevará más tiempo, aprovecharán más o llevarán más recursos en gastar, a diferencia que una pareja que quiera llevar un divorcio voluntario que no sale mucho más de, con toda la nueva normativa que nos atañe hoy por hoy, pues no llevará más, ¿qué les digo yo?, de 30 a 60 días. Entonces, mucho ojo, por favor, que cuando hablamos de la igualdad es precisamente eso,
dar a cada uno una condición similar, una condición estándar, para que pueda resolverse cada una de las problemáticas dentro del marco del derecho. Entonces, mucho ojo con eso. Para finalizar, voy a dejar de compartir un momentito de pantalla. Nuevamente regreso a la diapositiva, así finalizamos de una vez este tema del principio de igualdad. Bien. Nuevamente para que todos puedan ver la diapositiva. Hacemos entonces el llamado, de alguna manera, a recordar que cuando hablamos del principio de igualdad, este siempre se va a cumplir en tanto, de alguna manera, el debido proceso y la legítima defensa puedan darse. Es decir, va a ser una garantía, y yo por eso acá se lo subrayo. Es una garantía fundamental para las partes y conforme a este, mucho ojo, los actos procesales deben ejecutarse con intervención de la parte contraria. Mucho ojo. No significando esto que necesariamente debe intervenir para que el acto tenga validez, sino que debe dársele oportunidad a la parte contraria para que intervenga. Aquí mucho ojo, porque en muchas ocasiones, cuando ya estemos precisamente viendo al proceso jurídico como tal, vamos a encontrar actuaciones en las cuales quizá la persona que es demandada, que es el acusado, que es el presunto culpable en la comisión de un delito, no, simplemente no aparece. Pero es necesario. La igualdad nos obliga. Este principio de igualdad nos obliga, como en su momento ustedes como juzgadores algún día o los órganos jurisdiccionales, obliga precisamente a que hagan ese llamamiento a la parte, que se entere que tiene una denuncia, que se entere que tiene una demanda y que pueda presentarse a, obviamente, hacer el descargo correspondiente, a exponer cuáles son sus argumentos para decir que no es culpable. Pero en muchas ocasiones puede suceder que la persona que presunto sindicado de alguna manera, presunto culpable, o bien aquella persona que ha recibido la demanda, que es el demandado, simplemente no aparezca y no comparezca. Esto, así sepamos que la persona no va a aparecer, así sepamos que la persona no va a estar presente, el órgano jurisdiccional debe dejar pasar esos tiempos, debe notificar al presunto culpable o, en todo caso, al presunto obligado a atender alguna demanda civil sobre lo que está sucediendo. Eso es la igualdad, darle a todos la misma oportunidad. Es decir, aunque tú seas culpable, aunque él, aunque ella sea culpable, ustedes tienen derecho de presentarse. Quieran o no estar, eso ya es otra circunstancia, pero lo importante es que obviamente el órgano jurisdiccional deje de alguna manera constancia precisamente de que se está dando la oportunidad procesal adecuada para que se presenten a ejercer ese derecho de defensa. Entonces, el principio de igualdad nos obliga a pensar en una facilidad o de alguna manera nos obliga a pensar en una estandarización precisamente de etapas, estandarización de oportunidades para todos de igual forma, sin importar raza, sin importar sexo, sin importar creencia, religión o quizá idioma, ¿verdad? Sin importar eso, todos tenemos derecho a presentar nuestra defensa y a agotar cada una de las etapas del proceso. Es decir, porque esta persona no se presente, damos por aceptado todo. Claro, hay etapas en las cuales hay rebeldía, pero aún y cuando existe rebeldía, se agotan las demás etapas del proceso. Cuestión que ustedes van a entender ya en su derecho procesal civil. Entonces, previo a finalizar, porque quiero dejar terminado este tema con ustedes de una vez hoy, vamos a hablar acerca del principio de la economía procesal.
Bien, cuando hablamos de esa economía procesal, estamos hablando precisamente de esa simplificación de trámites que de alguna manera nos lleva a avanzar dentro de un proceso. Y es que recordemos que el proceso tiene un costo tanto para las personas que intervienen en el mismo, tiene un costo para las partes, tiene un costo para quien demanda y tiene un costo para quien es demandado. Desde el momento en el que tienen que buscar la asesoría de un abogado, el acompañamiento en comparecencia de un abogado, desde ahí ya es un costo, ya es un gasto. Pero no digamos para el Estado, porque el Estado a través del Poder Judicial es quien costea sedes para los órganos jurisdiccionales. Obviamente, salarios para cada uno de los sujetos procesales que interviene. Entiéndase un comisario, entiéndase un secretario del juzgado, todo el personal del juzgado, incluso el mismo juzgador o el tribunal implica un costo. El funcionamiento de la sede donde esté, por ejemplo, el juzgado operando, el papel que utiliza ese juzgado, los notificadores, los vehículos para que los notificadores vayan. Entonces, el proceso por inercia tiene un costo. Entonces, el principio de economía procesal precisamente nos obliga a pensar y obliga precisamente a que el proceso siempre busque ser económico. Económico para las partes, económico también para el Estado mismo. Y entonces, por eso es que hablamos acerca de esa simplificación de trámites, porque el simple hecho de notificar un documento, el simple hecho de tomar razones, de extender copias certificadas, cualquier tipo de trámite conlleva un costo. Y si simplificamos esos trámites, si los volvemos más ágiles, si notificamos por estrados, por ejemplo, o a través de una vía electrónica, entonces volvemos mucho más rápido, abreviamos de alguna manera los trámites, claro, respetando siempre el marco de la ley. Entonces, por eso es que de alguna manera, precisamente el objetivo de que exista esta economía procesal es economizar en tiempo, economizar en energías y por ende economizamos en costos. ¿Por qué? Porque si tenemos a un juzgado demasiado cargado, a un órgano jurisdiccional demasiado cargado, lo tenemos sin energías y por ende trabaja más tiempo, rinde menos y obviamente los costos se ven afectados. Entonces, el principio de economía procesal siempre nos va a llevar a pensar en que el mismo, de alguna manera, consagra el proceso como un proceso que debe agilizar los trámites. Pero, mucho ojo, el límite de la economía procesal está en la ley. Si a usted le dice un cuerpo normativo que debe notificar en un plazo, por ejemplo, de 5 días, o no menor de 5 días, o no mayor de cierto tiempo, usted debe cumplirlo. Entonces, la economía procesal es un principio, por ello doctrinario, que se aplica de alguna manera parcial en Guatemala. No es total, es parcial porque obviamente la ley también es el límite para el mismo. Entonces, es un principio que doctrinariamente existe, pero que en la realidad no vemos tan reflejado. Bien, los tres últimos principios importantes y quisiera yo arrancar con el principio de publicidad. Bien, este se funda específicamente en que el hecho, es decir, la circunstancia presentada ante el órgano jurisdiccional y todos estos actos procesales, entendiendo al acto procesal como cualquier tipo de actuación, cualquier tipo de situación que se dé en relación a la defensa o en relación a la parte acusatoria, dentro del desarrollo de las fases del proceso. Es decir, cada uno de esos actos deberá ser conocido inclusive por los que no son parte del litigio. Y acá quisiera hacer yo una especial aclaración. Dos términos importantes de los cuales me gustaría que por favor tomemos nota. Parte procesal y sujeto procesal. ¿Quién es el sujeto procesal? ¿Quién es la parte procesal? Bien, la parte procesal es precisamente aquella persona individual o jurídica
que de alguna manera tiene un interés directo en el proceso. ¿Quién puede tener un interés directo en el proceso? Solo aquella persona, mucho ojo, siempre cuando hablemos de persona individual o jurídica, que tenga un interés, que pueda ganar o que pueda perder algo. Entonces, ¿quién puede ganar o perder algo? Dos partes en específico, o bien el sujeto activo o el sujeto pasivo. En todo caso, o hablando en el ámbito civil, el demandante o el demandado. Cualquiera de los dos puede perder o ganar algo dentro del proceso jurídico y por ende son los principales interesados en el proceso jurídico. Entonces, ellos son parte procesal o son parte dentro de un litigio. Pero yo les pregunto, si ustedes están dentro de un proceso jurídico, ¿será que solo el demandante y el demandado, será que solo el sujeto activo y el sujeto pasivo pueden resolver su problema? Yo creo que no. Porque si ellos pudieran, sin intervención de un tercero, no estuvieran en un órgano jurisdiccional exponiendo cuáles son sus problemas y pidiendo ayuda. No, ellos estarían en sus casas resolviendo sus problemas. Entonces, además de las partes procesales, habemos algunas otras personas que intervenimos en los procesos jurídicos y que somos necesarios para que esos procesos jurídicos puedan realizarse y puedan resolver los conflictos que las partes tienen. Entonces, idóneamente o lógicamente, el primer sujeto procesal, porque a esas personas, a esos individuos que intervienen para poder apoyar a las partes en la resolución de sus conflictos dentro de un proceso legal, un proceso jurídico, se les denomina sujetos procesales. Entonces, esas personas que intervienen indirectamente, que no tienen ningún interés, pero intervienen, su función es importante para resolver el proceso, por naturaleza, obviamente, va a ser la autoridad jurisdiccional, entiéndase, un juez, un tribunal, una sala, cualquier tipo de autoridad jurisdiccional dentro del órgano jurisdiccional, esa autoridad ya es un sujeto procesal, porque interviene en el proceso, pero el juzgador le da exactamente lo mismo, no va a dejar de almorzar ni va a dejar de cenar si se gana o se pierde un caso, porque él está impartiendo justicia, ¿sí? Obviamente hay un personal que apoya, por ejemplo, el notificador, por ejemplo, el comisario, por ejemplo, el secretario, pero hay alguien importante que está al lado de los clientes y que, sin importar lo que suceda, también interviene necesariamente y por ley en el proceso. En este caso, los abogados. Claro, obviamente el abogado litigante, dentro del marco de su ejercicio de defensa, o en un proceso acusatorio. Pero en todo caso, el abogado litigante también es un sujeto procesal, porque de igual forma, claro que hay un prestigio profesional que defender, claro que el abogado se parcializa con su cliente para defender aquello que de alguna manera le ha encomendado su cliente, pero no tiene un nivel de interés directo en que un caso se gane o se pierda. Claro que por ética se lucha porque se gane, pero dentro del marco de su vida cotidiana no va a perder ni va a ganar nada que tenga algún tipo de validez en sus intereses mucho más intrínsecos para poder determinar una participación dentro de un proceso jurídico. Entonces, mucho ojo, porque además de ellos también tenemos, por ejemplo, si quisiéramos pedir algún tipo de prueba, interviene, por ejemplo, un testigo. El testigo puede dar apoyo en responder las preguntas, en poner de conocimiento del juzgador las situaciones, pero él no gana ni pierde nada si el caso se queda parado por 10 años, por 5, por 4 años, ¿verdad? Entonces, dos figuras importantes dentro del proceso jurídico, parte procesal, que son aquellos que tienen un interés específico dentro del proceso, sujeto activo, sujeto pasivo, sujetos procesales, aquellos individuos, personas que intervenimos por mandato de ley a requerimiento de las partes
obviamente, dentro del proceso penal para su desarrollo. Entonces, mucho ojo, el objetivo de que una parte procesal participe de alguna manera dentro de un proceso jurídico es un interés en común y un interés personal. Pero para que un sujeto procesal participe, el objetivo precisamente es darle trámite, es facilitar el proceso jurídico. Entonces, mucho ojo. ¿Y por qué quiero hacer yo o por qué hice esa gran diferencia? ¿Por qué hice ese análisis de esas dos figuras procesales? Porque, bueno, aquí vamos a entender de una forma más sencilla el principio de publicidad. Si no hubiéramos tenido esa explicación previa, pues pudiéramos volver a leer estas dos líneas y creeríamos que es lo mismo, pero ahora vamos a volver a leerlo y vamos a aplicar lo que analizamos hace unos minutos. El principio de publicidad se funda en el hecho de que todos los actos procesales pueden ser conocidos. Mucho ojo, inclusive por los que no son parte del litigio. ¿Quiénes son parte? Sujeto activo, sujeto pasivo. ¿Quiénes más podemos tener conocimiento de estas actuaciones? Los sujetos procesales. Esto no significa que todos los expedientes de un proceso jurídico van a ser publicados en un portal público o pueden ser entregados a cualquier persona. No, existe un límite para el principio de publicidad y ese principio tiene su límite precisamente en la identificación de que además de las partes existen individuos procesales. Entonces, el principio de publicidad se restringe específicamente a que toda aquella documentación que tenga que ver con un proceso jurídico, obviamente puede ser conocida por personas que no son parte, es decir, que no se restringe a un conocimiento solo del sujeto activo y del sujeto pasivo, no. También podemos conocerlos, los abogados, en el ejercicio de nuestras actividades. ¿Cómo usted va a responder una demanda si no tiene la información del expediente con el cual su cliente está siendo acusado? Entonces, como sujeto procesal, nosotros como abogados tenemos derecho de requerir el expediente sobre el cual nuestro cliente, pues obviamente tiene que defenderse. El secretario, el comisario, el personal del órgano jurisdiccional debe conocer y no incurre en delito con conocer un expediente. Claro está, el límite es precisamente la delicadeza o la importancia de lo que se esté discutiendo. ¿Por qué? Porque obviamente existen expedientes bajo reserva en los cuales la ley penal pues nos da ciertos estándares para poder clasificarlos y para que ciertos sujetos procesales únicamente puedan tener el conocimiento. Entonces, mucho ojo, en muchas ocasiones el principio de publicidad se malinterpreta y creemos que todos los procesos deben ser puestos de conocimiento de todos. Claro, que las audiencias son públicas, que nosotros pudiéramos organizarnos un día y obviamente programar, asistir atendiendo al itinerario del OJ a un tipo de audiencias, pidiendo las autorizaciones correspondientes para conocer una parte práctica. Eso lo pudiéramos hacer. Usted puede asistir a las vistas públicas, por ejemplo, cuando se resuelve un caso muy emblemático. Pero de eso a ventilar, por ejemplo, cuestiones delicadas del expediente fuera de el marco de los sujetos o las partes procesales, eso deberá determinarse dependiendo de la naturaleza precisamente del caso jurídico que se lleve, es decir, del ámbito penal, civil, laboral, entre otros, ¿verdad? Claro, si hablamos de un principio de publicidad que se tiene su límite en la ley, podemos hablar también de una publicidad administrativa que habla acerca de todos los actos de los funcionarios públicos en el ámbito de los tres poderes del Estado, el cual existe una ley, que es la ley de libre acceso a la información pública, la cual también da ciertos estándares y ciertos parámetros. Entonces,
Yo les pediría, por favor, que me acompañen al artículo 14, por favor, de la Constitución Política de la República de Guatemala. Yo dejaré acá de compartir para ponerles también el 14, por favor. Unos minutos para que todos puedan tenerlo ahí, pues de una manera clara, aunque por favor yo les pediría que tengamos a la mano nuestra ley y podamos estar señalando, por favor, eso sí es bien, bien importante, porque no hay nada mejor que señalar nuestro documento y así nosotros pues ya solo hacemos las referencias al momento de un examen, de una evaluación. Entonces me van a dar unos minutos en lo que... Bien, estamos en el artículo 14 entonces. El artículo 14 de la Constitución Política nos habla acerca de una presunción de inocencia, que ya lo vamos a conversar en unos momentos, y una publicidad del proceso. Acá tenemos dos principios importantes, uno mucho más doctrinario, que es la publicidad del proceso, el de inocencia, que nos da un poco más de legalidad, y este precisamente nos indica que toda persona es inocente. Este se relaciona obviamente con precisamente lo que hablábamos hace un momento. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. Entonces, mucho ojo. Ya hemos hablado que la presunción de inocencia existe hasta que no haya un fallo en firme y no se haya agotado un debido proceso. Ese sería el primer principio. Pero mucho ojo, porque en el segundo párrafo nos indica el detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados en forma verbal o en forma escrita, tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales sin reserva alguna y en forma inmediata. Entonces vean cómo es la normativa constitucional tan clara, solamente que no lo habla o no lo expone fuera del marco doctrinario. El detenido, ¿quién es el detenido? Obviamente la persona que está recibiendo la acción, el sujeto pasivo, el ofendido, la persona que está iniciando la acción, el sujeto activo, el Ministerio Público, los abogados. Nosotros ya somos sujetos procesales. Entonces, las partes y los sujetos procesales que han sido designados por los interesados en forma verbal o escrita tienen ese derecho de conocer personalmente. Aquí viene la publicidad. Vean cómo la ley determina hasta dónde llega la publicidad de actuaciones. ¿Eso qué quiere decir? Memoriales, proposiciones de prueba, audiencias, diligencias de carácter penal. Claro, nuestra Constitución se enfoca en hacer una protección en el ámbito penal, sin reserva alguna y en forma inmediata. Entonces, mucho ojo. ¿Qué vemos acá reflejado? Partes procesales y acá sujetos procesales. Ambos tenemos derecho de conocer, obviamente, todas estas actuaciones, documentos y cualquier tipo de diligencia sin reserva alguna. Entonces, la publicidad tiene su límite en el grado de participación que tienen sujetos y partes procesales dentro de un proceso jurídico. Entonces, el principio de publicidad en el ámbito de un proceso jurídico, eso es lo que yo quiero que tengan claro. No es lo mismo que hablar de una publicidad de gasto, una publicidad de acciones, una publicidad abierta. Es una publicidad restringida, pero que no se queda de una forma pequeña solamente en las partes, sino que la ley, la norma constitucional es sabia y le da ese acceso a todos los sujetos procesales. Entiéndase, aquellas personas que intervenimos en el proceso y que necesariamente debemos conocer todas las interioridades del mismo. Bien, dejaré de presentar acá y para terminar, pues ya nos quedaríamos únicamente con la diapositiva que estamos viendo en este momento. Ya la vamos a compartir.
Bien, entonces continuando, el principio de probidad. Este es un principio muy importante que hoy por hoy pues, se ha empañado de alguna forma, dadas las circunstancias en las cuales en muchas ocasiones se da el tema mediático alrededor de casos emblemáticos en nuestro país, los cuales pues en algún momento vamos a discutir, pero específicamente el principio de probidad nos indica que persigue de alguna manera que tanto las partes como los sujetos procesales actúen obviamente con rectitud, integridad y honradez. Entonces, ¿qué quiere decir precisamente esto? Rectitud, que atendamos obviamente a la normativa jurídica de una manera correcta, sin tergiversar. Integridad, obviamente tomando en consideración no solamente un ámbito legalista, sino un ámbito humano, tomando obviamente todas esas circunstancias que forman parte de alguna manera del desarrollo de un proceso jurídico. Y honradez. ¿Eso qué quiere decir? Obviamente sin prestarnos a actuaciones fuera del marco de la ley. Entonces, el principio de probidad lo hemos materializado en el artículo 17 de la ley del organismo judicial. En este entonces podemos resumir o sintetizar, como lo colocamos acá en esta lámina, indicando entonces que los derechos deben ejercitarse conforme a exigencias de buena fe. Y mucho ojo, esta palabra buena fe ustedes la van a escuchar de aquí hasta que cierren pensum y la van a repetir una cantidad inmensa de veces cada vez que ustedes ejerzan su profesión. ¿Y qué es la buena fe? Bueno, no es nada más que precisamente esa aseveración de honestidad, de buena intención. Eso es buena fe, una intención adecuada, una intención transparente, una buena intención. Entonces, cuando hablamos de buena fe, hablamos de actuaciones que se hacen, que se practican en un marco legal y sin ninguna intención detrás, sin ninguna mala intención de manipulación, de acto de deshonradez que contravenga obviamente la probidad. Entonces, cuando hablamos acerca de exigencias de buena fe, vamos a iniciar un proceso jurídico porque yo voy a reclamar un derecho que me corresponde y no por aprovecharme de ciertas circunstancias técnicas que me dan a mí la revancha para poder explotar, para poder tergiversar la ley a mi favor. Claro, que es un principio que nos da, que en la ley vemos de alguna manera citado, que la doctrina nos ilustra, pero que en las realidades en muchas ocasiones no se da. Pero entonces cuando hablamos de buena fe dentro del marco del principio de probidad, estamos hablando acerca de esa buena intención en tanto las actuaciones sean realizadas ya sea por las partes procesales o por los sujetos procesales. ¿Por qué? Porque nos obliga a ver rectitud, integridad y honradez en las actuaciones del sujeto activo al momento de demandar. No vamos a demandar por algo que sabemos que nosotros hicimos, pero que deseamos por las circunstancias que quede por escrito que la culpa fue de otra persona. O bien, no podemos hablar acerca precisamente de un comportamiento fuera de la rectitud, la integridad o la honradez de los sujetos procesales, entiéndase del juez, entiéndase del abogado o bien entiéndase de cualquier miembro de equipo de apoyo del órgano jurisdiccional. Entonces, el principio de probidad nos obliga a que todas nuestras actuaciones, tanto sujetos como partes procesales, cumplamos precisamente con estándares de buenas intenciones en nuestro diario actuar en el marco jurídico. Y por último, ahora sí para terminar, nos quedamos con el principio de escritura. Bien, este es un principio que obviamente le da solemnidad a nuestras actuaciones y que prevalece en el derecho guatemalteco, el derecho procesal guatemalteco. Todas nuestras actuaciones procesales, cuando hablamos de actuación, hablamos de acción, hablamos del momento en que ponemos una demanda, ponemos una querella
o bien en el momento en el que respondemos la demanda o respondemos la querella, en el momento en el que ofrecemos pruebas, todo ese tipo de situaciones, todo ese tipo de acciones son las actuaciones. Entonces, cada una de esas actuaciones procesales, es decir, cada uno de nuestros pasos dentro del proceso, dentro del marco jurídico guatemalteco, debe darse por escrito. Y esto entonces, aun y cuando prevalece en todo el derecho guatemalteco, procesal guatemalteco, da un grado de formalidad y solemnidad y está consagrado aún más en la normativa procesal civil guatemalteca. Esto porque precisamente nos obliga a documentar de alguna manera más información a un nivel pues escrito. Entonces, mucho ojo que en algún momento cuando vayamos estudiando la fase de prueba en el proceso jurídico, vamos a ver reflejado este principio de escritura que el Código Procesal Civil y Mercantil también consagra en sus artículos 60 y 62. Cita que no vamos a analizar porque en este momento ustedes no pudieran comprenderla porque obviamente no están en ese momento de la carrera, pero sí es importante que lo tengamos como una buena referencia. Bien, con esto entonces finalizamos el tema de principios, nos quedamos con 3 principios ya únicamente pendientes de analizar, que los vamos a ver de una manera rápida en la próxima clase. Y entonces, antes de finalizar, pues únicamente una información general. Estamos pendientes de realizar la evaluación extemporánea, la cual se está programando para este próximo miércoles 9 de marzo, es decir, en la próxima clase. Próxima clase del día miércoles tenemos ya programado el examen extemporáneo, se va a cargar en la página de Classroom. Claro que les va a aparecer a todos publicado, yo les pediría no entrar en pánico y solo quienes requirieron su examen a la coordinación, con quienes yo voy a establecer obviamente contacto a través de la clase que se va a crear, por favor podamos tener obviamente ese momento en el cual puedan realizar precisamente su evaluación extemporánea. Así que básicamente esa es la solicitud, por favor. Y el día miércoles entonces, en horario de clase, tenemos extemporáneo y clase para quienes no tienen evaluación extemporánea. Bien, previo a hablar de preguntas, de dudas del examen, de cualquier pregunta general, yo voy a habilitar el micrófono para que hablemos de preguntas respecto de la clase de hoy. Al terminar esas preguntas, por favor, se retiran todas las personas que no tengan preguntas de trámite, pudiéramos decir, preguntas de examen, preguntas de otro tema que no sea la clase, y nos quedamos ya únicamente con quienes tuvieron problema el día del examen y cualquier otra consulta respecto del examen. Y ahorita vamos a habilitar el micrófono. Yo, por orden, veo acá que hay una compañera, solo vi que el apellido era Álvarez, se me borró por acá, pero que ella pueda tomar la palabra, por favor. Entonces me dan unos minutos para dejarles abierto ya el micrófono.